Hola, bienvenidos al curso de divisibilidad desde cero de Mate Online. En este primer video vamos a aprender qué significa que un número sea divisible por otro. Para entenderlo, primero recordaremos las partes de una división. Después veremos la diferencia entre una división exacta y una división no exacta. También aprenderemos a interpretar correctamente expresiones como 20 es divisible por 5 y 5 es divisor de 20. Vamos a explicarlo paso a paso y con ejemplos muy sencillos. Recordamos la división. Antes de hablar de divisibilidad, recordemos las partes de una división. En la operación 20 dividido 5 es igual a 4, el número 20 es el dividendo en la cantidad que queremos dividir. El 5 es el divisor, indica entre cuántos vamos a dividir. El 4 es el cociente, es decir, el resultado de la división. Finalmente tenemos el resto, que indica cuánto sobra después de realizar la división. En este ejemplo, el resto es 0 porque no sobra ninguna cantidad. Recordar estas 4 partes nos ayudará a comprender mucho mejor la divisibilidad. Observemos esta operación. 20 dividido 5 es igual a 4. Podemos formar 4 grupos de 5 unidades y utilizar exactamente las 20 unidades. No sobra ninguna cantidad, por eso el resto es 0. Cuando el resto es 0, decimos que la división es exacta. Este es el primer concepto fundamental del video. Una división exacta es aquella en la que no sobra nada. Ahora observemos qué sucede si la dividimos ahora a este mismo número 20 dividido 6. El número 6 entra 3 veces en 20 porque 6 por 3 es igual a 18. Pero para llegar a 20 todavía faltan 2 unidades. Por eso decimos que el cociente es 3 y el resto es 2. Podemos comprobarlo haciendo 6 por 3 más 2 es igual a 20. Como el resto no es 0, esta división no es exacta. Por lo tanto, 20 no es divisible por 6 dentro de los números naturales. Ahora ya podemos entender qué significa la expresión es divisible. Decimos que 20 es divisible por 5 porque 20 dividido 5 es igual a 4 y el resto es 0. La división es exacta y no sobra ninguna cantidad. Entonces una cantidad es divisible por otra cuando la división entre ellas es exacta. En otras palabras, para saber si un número es divisible por otro, debemos observar el resto. Si el resto es 0, existe divisibilidad. La misma relación puede expresarse de dos maneras. Podemos decir que 20 es divisible por 5 y también podemos decir que 5 es divisor de 20. Estas dos expresiones comunican la misma idea. 20 dividido 5 es igual a 4 y su resto es 0. Por eso 20 es divisible por 5 y al mismo tiempo 5 es divisor de 20. Es importante no confundir este orden. El 5 es el número que divide exactamente a 20. También podemos comprobar una división exacta utilizando una multiplicación. Tenemos 20 dividido 5 es igual a 4. En esta operación 5 es el divisor y 4 es el cociente. Multiplicamos el divisor por el cociente, 5 por 4 es 20. El resultado coincide con el dividendo y no necesitamos sumar ningún resto. Por lo tanto, confirmamos que la división es exacta. Cuando el resto es 0, podemos utilizar esta relación. Divisor por cociente es igual al dividendo. Comparemos algunos ejemplos. 18 dividido 3 es igual a 6. El resto es 0. Por eso 18 es divisible por 3. 24 dividido 6 es igual a 4. Nuevamente el resto es 0. Entonces 24 es divisible por 6. Ahora observemos las divisiones no exactas. 18 dividido 4 da un cociente de 4 y sobra 2. Como el resto es 2, 18 no es divisible por 4. 35 dividido 4 da un cociente de 8 y sobra 3.
Como el resto no es 0, 35 no es divisible por 4. La diferencia está en el resto. Solo hay divisibilidad cuando el resto es 0. Lo vamos a repetir para tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Solo hay divisibilidad cuando el resto es 0. Ahora veamos un error muy frecuente. Algunas personas o estudiantes piensan que si una división puede realizarse o si la calculadora muestra algún resultado, entonces la división es exacta. Pero esto no siempre es así. Dentro de los números naturales tenemos que observar si sobra alguna cantidad. Por ejemplo, al dividir 20 por 6, obtenemos un cociente de 3 y un resto de 2. Podemos continuar la división y obtener un número decimal, pero eso no significa que 20 sea divisible por 6 en los números naturales. Para hablar de divisibilidad, la división debe tener resto 0. Practiquemos con 4 casos. Primero, 18 es divisible por 3. Calculamos 18 dividido 3, el resultado es 6 y el resto es 0. Por lo tanto, sí es divisible. Segundo, 24 es divisible por 5. 24 dividido 5 da un cociente de 4 y sobra 4. Como el resto no es 0, no es divisible. 35 dividido 7 es igual a 5 y el resto es 0. En este caso, sí es divisible. Y por último, tenemos si 42 es divisible por 8, 42 dividido 8 es igual a 5 y sobran 2. Como el resto es 2, no es divisible. En todos los casos, utilizamos el mismo procedimiento. Realizamos la división y observamos el resto. Repasemos lo que hemos aprendido en este video. Para saber si un número es divisible por otro, seguimos 3 pasos. Primero, realizamos la división. Segundo, observamos el resto. Tercero, tomamos una decisión. Si el resto es 0, la división es exacta y el primer número sí es divisible por el segundo. Si el resto es diferente de 0, la división no es exacta y el primer número no es divisible por el segundo. Ahora te toca practicar. 32 es divisible por 8. Realiza la división, observa el resto y justifica tu respuesta en los comentarios. En el próximo video aprenderemos qué son los múltiplos de un número, cómo se obtienen y por qué son infinitos. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y continúa aprendiendo matemática desde cero con Math Online.